Muy buenas noches, mis hermanos, ¿cómo están? Primero que todo, estoy lleno de gozo, estoy feliz de poder estar aquí. Para mí es un honor poder venir a predicar al grupo Judá. Tanto tiempo y no me aguantaba por venir, así que aquí estoy. Pero estoy más contento de lo que el Señor Jesús me viene o me manda más bien a hablarles esta noche. Y hoy les vengo a hablar de la fe. Quiero hacerles una pregunta. ¿De quién depende usted al día de hoy? ¿Será que usted depende de Cristo? ¿Será que usted depende de sí mismo? ¿Que usted lo puede todo? ¿Que usted lo ha logrado todo en esta cuarentena? Y ahora que ha terminado esta cuarentena, es gracias a usted, pero un poquito a Dios. ¿De quién depende usted, mi hermano, mi hermana? ¿Se ha puesto a pensar en eso? ¿Dónde está puesta su fe? ¿Será que su fe está puesta en Cristo Jesús? Es así como se llama mi charla. ¿Cómo está tu fe en Cristo? Y quiero que me acompañen con sus Biblias en Primera de Pedro 1, del 5 al 9. Primera de Pedro 1, del 5 al 9. Y leo para ustedes. Por la fe que ustedes tienen en Dios, Él los protege con su poder para que alcancen la salvación que tiene preparada, la cual dará a conocer en los tiempos últimos. Por esta razón están ustedes llenos de alegría, aun cuando sea necesario que durante un poco de tiempo pasen por muchas pruebas. Porque la fe de ustedes es como el oro, su calidad debe de ser probada por medio del fuego. La fe que resiste la prueba vale mucho más que el oro, el cual no se puede destruir. De manera que la fe de ustedes, al ser así probada, merecerá aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo aparezca. Ustedes aman a Jesucristo aunque no lo han visto, y ahora, creyendo en Él sin haberlo visto, se alegran con una alegría tan grande y gloriosa que no pueden expresarla con palabras, porque están alcanzando la meta de su fe, que es la salvación. Palabra de Dios. Todos conocemos, quiero que le pongamos mucha atención a Pedro. Todos conocemos a Pedro como aquella persona que hizo mucho bien. Todos lo conocemos como Pedro, el gran pescador de hombres, solo lo conocemos como Pedro, quien, quien gracias a Jesucristo edificó la iglesia. Todos conocemos a Pedro como uno de los 12 discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Lo conocemos por tantas cosas buenas. Pero ¿quién recuerda a Pedro que traicionó a nuestro Señor Jesucristo 3 veces o más? Pero sabemos que según las Escrituras lo traicionó 3 veces. Y quiero que me acompañen a ese momento, esa última cena que tiene nuestro Señor Jesucristo con sus discípulos. Y luego después en el Monte de los Olivos, y luego cuando cuando Pedro traiciona a nuestro Señor Jesucristo. En esa última cena, Pedro le pregunta a Jesucristo, ¿será que seré yo el que te voy a traicionar? Y Jesucristo le dice, no le dice nada, solo se sonríe. Pero Pedro le dice, no, Señor, conmigo no te va a pasar nada. Yo lo puedo todo. Y yo, Señor, voy a estar ahí para defenderte. Luego se van al Monte de los Olivos. Jesucristo termina de hablar con Dios. Estando ahí,
ya cuando llega Judas y es entregado a los soldados romanos, le dice Pedro, alto ahí. Y es cuando le corta la oreja a uno de los soldados. Es Jesucristo, pero es quien Jesucristo lo para y le dice alto. Así no vamos a hacer las cosas, no las vamos a hacer con venganza, no las vamos a hacer a la dura, las vamos a hacer con bien. Pedro queda hipnotizado, no sabiendo cómo reaccionar después de lo que Jesucristo le había hecho. En todo ese momento, aquellos discípulos que estaban con él, los únicos que se quedan siguiéndole fueron Pedro y Juan. Y les siguen hasta la casa de los sumos sacerdotes, de uno de los sumos sacerdotes, donde Jesucristo fue juzgado. Pero, ¿qué creen? Al llegar a la casa de los sumos sacerdotes, ¿quién fue el único en entrar? Pedro, Juan. Juan. Pedro se queda afuera, en una fogata. Pedro se queda calentándose las manos con otros soldados que estaban ahí. ¿Qué le pasó a Pedro? Pedro tuvo miedo de no entrar. Y por eso se quedó afuera. Y dijo, aquí estoy más tranquilo. Y de repente sale una de las empleadas de los sumos sacerdotes y le dice, ¿acaso tú no eres uno de los que andaba con Jesús de Nazaret? No, yo no lo conozco, yo no sé quién es él. ¿Por qué me preguntan a mí? La empleada, toda extrañada, se fue. Al ratito regresa nuevamente, ya que le había escuchado ese acento galileo y le vuelve a preguntar, ¿será de verdad que tú no eres uno de los que andaba con Jesús de Nazaret? No, no, yo no lo conozco, yo no sé quién es él. Es cuando hasta empieza a maldecir, empieza a decir cosas que no tenía que decir. La sirvienta se va, Pedro se queda como molesto, nervioso, tenso, no sabiendo cómo actuar. A los pocos minutos de estarse calentando las manos, estando muy tenso ahí, uno de los soldados romanos se le acerca. ¿Quién más? Al que él le había cortado la oreja. Y le dice, ¿acaso yo no te he visto? ¿Acaso tú no eres uno de los que estaba con Jesús, a quien acabamos de traer aquí? Y Pedro le dice, no, no sé nada. ¿Por qué me están acusando de que yo soy uno de los que andaba con Jesús de Nazaret? Es cuando ahí le canta el gallo a Pedro y reconoce lo que le había dicho Jesús en la última cena. Pedro, tú me negarás 3 veces y el gallo te cantará. A todo esto, Pedro llora amargamente, sabiendo que había traicionado a Jesús. Sabiendo que lo había defraudado, sabiendo que su corazón no podía más. Pedro, ¿qué es lo que hace? Se siente como que no puede más, se siente como no soy más para Dios, no soy más para Jesús. Se siente que ha hecho la peor decisión de su vida cuando sabía y le había dicho que iba a defenderlo a capa y espada. Y más bien lo negó. A los pocos días, Pedro se da cuenta de que Jesucristo había resucitado, de que todo lo que habían dicho las Escrituras era cierto.
Pedro se encontraba a los par de días, fueron a pescar con sus hermanos y durante toda la noche no habían pescado nada. No habían pescado nadita. Ya empezaba el amanecer. Cuando ya estaban de vuelta y no habían pescado nada, se le acerca una persona en la orilla y le dice: hermanos, ¿acaso no han pescado nada? Todos se voltearon a ver y se preguntaron: ¿cómo sabe este que no hemos pescado nada? ¿Cómo sabe este que hemos pasado toda la noche y no hemos pescado absolutamente nada? Y esta persona en la orilla le dice: tiren las redes al otro lado, tiren las redes estaban al lado izquierdo, tiren las redes al lado derecho. Pedro, sin más que dudar, sabiendo que ya lo había perdido todo, dice: bueno, tiremos las redes al otro lado. En cuestión de minutos, empiezan a agarrar una cantidad de peces. ¿Y qué creen que hizo Pedro? Pedro, según lo que dice Juan, él estaba sin ropa. Y lo que hace es medio vestirse y voltear a ver al frente y decir: es Jesucristo el que está aquí. Imagínense ese amanecer con ese sol y reaccionar y voltear a ver que es Jesucristo en la orilla, que es Jesucristo quien está ahí, que ha vuelto por todos, pero en especial por Pedro, quien Pedro va y se tira de la barca por él, quien va y se tira, y es esa mirada tan penetrante que dice Pedro: voy por él, ¿por qué no voy a ir por él? Porque es mi Señor, porque es mi Salvador, a quien yo reconozco, a quien ha resucitado, a quien está vivo, y se tira por él. Los demás hermanos, según dicen, siguen la barca hasta la orilla, hasta parquearse, y luego le dan ese abrazo caluroso y que se encuentran con Jesucristo también, pero no fue lo mismo como Pedro de verdad tirarse por Jesucristo, de ir en busca de él. Qué increíble lo que hace Pedro, pero más increíble que en ese desayuno, cuando se sientan con Jesucristo, Jesucristo le pregunta a Pedro 3 veces: Pedro, ¿me amas? ¿Cuidarás de mis ovejas? ¿Cuidarás de mi gente? Sí, Señor, yo cuidaré de ellas. Sí, Señor, yo estaré ahí. Y se dice y se conoce que gracias a esas preguntas, ya Jesucristo era como que lo estaba recibiendo nuevamente y lo había no solamente puesto a prueba, sino más bien lo estaba recibiendo porque sabiendo lo grande y lo maravilloso que iba a ser luego al entregarse a Jesucristo, al ir a predicarle a más de 3,000 personas en Pentecostés, sabiendo todo lo que iba a hacer Pedro. Pero era perdonándolo, era amándolo con esas preguntas. Qué increíble, qué bendición más grande. Pero ahora yo, mi hermano, mi hermana, le quiero preguntar a usted como le preguntaba al inicio: ¿cómo está su fe? ¿Cómo está usted? ¿Qué tanto depende usted de Cristo al día de hoy? ¿Se siente como Pedro a todo lo que a todo lo que acabamos de hablar? ¿Se siente que usted en esta cuarentena no ha traicionado a Jesucristo?
que no le ha dado la espalda a Jesucristo. Más bien lo ha volteado a ver y le ha dicho: Jesucristo, aquí estoy. No importa lo que esté pasando en el mundo, yo me desato por ti. ¿O será que hemos traicionado a Jesucristo, así como lo hizo Pedro? Hemos confiado muy poco, no hemos tenido fe. Hemos asistido a asambleas, pero hemos dudado. Hemos estado en las asambleas los días lunes, pero cuando llega el día martes, hemos vuelto a dudar. Solo cuando es asamblea me entrego a mi Señor Jesucristo porque Él me necesita, pero vuelvo a dudar al día siguiente. No vuelvo a confiar, no vuelvo a tener esa plenitud en Cristo Jesús. Yo le quiero preguntar a usted, ¿cómo está usted antes de la cuarentena? Durante de la cuarentena, y ahora, ¿qué ha pasado después de la cuarentena? ¿Y por qué quiero preguntarle esto, mi hermano, mi hermana? Porque quiero que nos vayamos a ver a cómo estaban antes también, cómo llevaban sus vidas antes. ¿Será que yo llevaba mi vida dedicándosela todo a Jesús? ¿Será que yo se la estaba dedicando todo a Él? Pecaba, pero iba a confesarme rápidamente, tenía mis misas, asistía 1 o 2 veces a misa a la semana, pero asistía todos los domingos, pero una vez de vez en cuando también. Pero llevaba todas mis cosas a medias. ¿Cómo llevábamos nuestra fe antes de esta cuarentena, de esta pandemia, como le queramos llamar? ¿Cómo llevábamos nuestra fe? ¿Será que antes sí la teníamos puesta en Cristo? ¿O será que, no, Señor, aquí está mi trabajo, pero yo lo voy a hacer de todas maneras y solo te lo voy a venir a entregar a ti? Porque sin mi esfuerzo, sin mi trabajo, yo no logro nada. Es decir, confiábamos a poco en Jesús, pero nos entregamos a Él, estábamos con Él, pero nos costaba sacarnos todo aquello que teníamos dentro de nosotros por no querer confiar a plenitud de nuestro Señor Jesucristo. Algunos teníamos enfermedades y lográbamos reconocer por medio de esas enfermedades que Jesús era vivo. Jesús estaba ahí con nosotros. Pero ahora que ha pasado la pandemia, que ha pasado esta cuarentena, que nos encerraron, ¿cómo fue la situación? De eso de antes de andar a millón con un montón de cosas, ¿cómo andábamos en la pandemia? Que nos encerraron. Pusimos un alto en nuestras vidas, o más bien pusieron un alto en nuestras vidas. ¿Y qué fue lo que hicimos? Alabar a Dios. Gracias, Señor, por tenerme aquí en casa. Gracias, Señor. ¿O qué fue lo que hicimos? Criticar. Voltear a ver más el celular. Twitter se hizo nuestro mejor amigo. Facebook también. Y nos emocionábamos cada vez. ¿Por qué? Porque teníamos que comentar y dar aquellos, en vez de dar aquellos testimonios, pues dábamos aquel testimonio de decir, cada vez odio más todo esto. Y nos aferrábamos más al mundo. ¿O cuántos de nosotros lo que hicimos? Señor Jesús, me entrego de rodillas delante de ti. No importa que pierda mi trabajo, yo sé que tú me vas a bendecir. Tengo esa plenitud y esa fe de que yo creo en ti. Yo creo en ti, Señor. Y gracias a ti lo puedo todo. Y no importa que me bajen las ventas, no importa que pase lo que sea, yo creo en ti, Jesucristo. ¿Cuántos reaccionamos de esa forma? ¿Cuántos nos volteamos a ver y dijimos, sí, de verdad le voy a entregar mis cosas a Cristo? De verdad voy a ir a diezmar más. De verdad voy a ir a donar todo aquello que no tengo. ¿Cuántos hicimos eso?
Mis hermanos, Jesucristo hasta me preguntaba a los servidores, ¿cuántos lo hicimos? ¿Lo hicimos mucho? ¿Lo hicimos poco? Pero lo importante es, ¿quién de ustedes soltó todo aquello por Cristo Jesús? ¿Quién de ustedes buscó aquella plenitud por Cristo Jesús? Esa fe inquebrantable, dedicándose a Dios en esta pandemia, en esta cuarentena, volteando a ver a la familia, siendo libre, dedicándose aún más a los hijos, no importando el trabajo y no importando todo lo demás, porque Jesucristo iba a estar ahí. Que me encantaría estarlos viendo cara a cara. Que me encantaría. Y ahora, luego de la pandemia, ¿cómo hemos sido? ¿Será que lo poco que tanto nos hizo pensar la pandemia, o parar más bien, nos dijimos, vamos a dedicarle más tiempo a Dios? Pero nos abren las puertas nuevamente de la economía y cómo reaccionamos. Abren las iglesias, ¿cómo reaccionamos? Le tengo miedo a la pandemia, le tengo miedo a enfermarme, pero no voy a ir donde Cristo, porque me voy a enfermar, porque me va a pasar algo. Y ay, pobre de mí, tengo un gran miedo, así como lo tuvo Pedro, lo tengo yo. Y lo tengo grande, ese miedo, pero no importa, me tienen que entender, todo el mundo tiene miedo. Mi hermano, mi hermana. Y cuando nos vayamos al cielo, ¿qué nos va a preguntar Jesucristo? ¿Qué tanto hicimos aquí en la tierra o no? ¿Cuánto dimos? ¿Cuánto nos dedicamos a Él? Yo le pregunto a usted, ahora después de la pandemia que ya han pasado un par de meses, ¿cómo ha reaccionado usted? ¿Cómo ha sido usted? ¿Será que usted se ha dedicado con todo corazón a Cristo? ¿Se ha tirado como lo hizo Pedro por Cristo Jesús? ¿Ha dado todo por Cristo Jesús? ¿O le ha importado más el trabajo? Porque las ventas no pueden caer, porque todo lo que perdí antes, si bien se lo entregué a Jesucristo, pero ahora necesito de mí. Aquel tiempo que le dedicamos a los hijos, ahora como quitaron a 2, 3 personas más que estaban en el grupo, ahora yo tengo que hacer el trabajo de ellos y regreso tarde a casa. Y no tengo tiempo para mis hijos como lo tuve antes, como logré disfrutar antes. Antes me rebajaron el salario, ahora estoy pidiendo más aumento porque estoy más endeudado. Y no sé por qué, pero estoy más endeudado. Pero es culpa del mundo. Todos señalamos, criticamos. Y ahora que he escuchado hasta cosas nuevas, va a pasar de todo. Y las elecciones del otro año. ¿Y qué va a pasar? Y mejor hay que irnos fuera. ¿Y su fe cómo está, mi hermano, mi hermana? ¿En quién confía usted? ¿Por qué está aquí usted? ¿Por qué está vivo usted? Usted está vivo por Jesús de Nazaret, por nuestro Dios. Y por algo la tiene aquí. Y por algo le dio esa gran oportunidad también a Pedro de ir a convertir a más de 3,000 personas, de ir a hacer todo lo que conocemos increíble de Pedro, de nuestro gran Pedro, de nuestro San Pedro. Yo le pregunto a usted esta noche,
Mi hermano, mi hermana, Dios lo ama. Y la pregunta que Dios le quiere hacer es que si se quiere desprender, si se quiere desprender de todas las cosas materiales, de todo por lo que esté pasando, pasando por alguna enfermedad, COVID, por lo que sea. Usted, mi hermano, mi hermana, está aquí esta noche porque quiere dárselo todo a Jesucristo. Porque sabe que sin Él no es nada. Mis hermanos, mis hermanas, es gracias a Jesucristo que usted tiene un trabajo. Es gracias a Jesucristo que tiene un salario. Es gracias a Jesucristo que lo tiene vivo. Es gracias a Jesucristo que le ha dado sanidad, que lo ha recuperado de alguna enfermedad. Es gracias a Jesucristo que usted tiene una esposa, un esposo, hijos. Es gracias a Jesucristo todo. Pero ¿será de verdad que somos capaces de soltarnos? ¿Será capaces de verdad de decir, dejo todo, dejo mi mente, dejo todo por Él? Porque Jesucristo no me necesita más que sirviéndole, que adorándole, que exaltándole a Él, que llevando su palabra, que llevando su mensaje. Eso quiere Jesús. Yo les quiero compartir mi testimonio. Antes de la cuarentena, antes de que nos encerraran, nació Tiago, mi hijo. Nació el 2 de marzo, a pocos días que nos fueran a encerrar. Las preguntas que les hacía antes, de cómo estaban antes de la pandemia, es porque yo me vi reflejado de que siendo servidor me veía apurado, me veía a millón, dependía completamente de todo aquello que tenía que ver con la economía. Y mi hijo que acababa de nacer, sí, estaba bien, qué felicidad, pero tengo que ir a trabajar porque lo tengo que mantener, porque tengo que ir a estar con él. Luego de eso, nos encierran. Para mí el encierro fue una... Ahora doy esa bendición, doy esa gloria que me haya pasado. Pero en ese momento fui uno de los que odió. Fui uno de los que criticó. Fui uno de los que solo escarbaba y lo que salía era basura de mi boca. Todo era basura. Y a todo esto trabajaba, no trabajaba 8 horas, trabajaba hasta 14 horas, estaba metido completamente en un cuarto. ¿Y mi hijo y mi esposa qué? Puedo decir que los abandoné durante 1 mes y medio y no estuve con ellos. Porque según yo tenía que trabajar, mantener todo. Pero ¿qué fue durante ese mes y medio? Fue cultivando muchas cosas, no solo en temas de negativismo, miedos, incertidumbres, cosas que quién iban a pasar. Si Dios necesitaba de esto, había ido a la universidad, había ido a esto, me había graduado. Pero mis hermanos, mis hermanas, no se sirvió de nada. La última semana de abril, cuando ya sabíamos que venía el mes de mayo y nos iban a volver a encerrar, yo no podía más. Yo no podía más. Estaba casi tirado. Me costaba orar. Asistía poco a misas.
Me costaba sinceramente. Fue una semana muy dura. Una semana que hoy en la tarde que me estaba recordando de ella, fue una semana dura que pasé. Esa misma semana, ese mismo viernes, esa semana ya de que no había podido dormir, había sido súper difícil. Le dije al Señor, Señor, no puedo más. ¿Qué es esto? Tan joven y sufriendo. Tan joven, Señor Jesús, y sufriendo de tanta cosa material. ¿Y para qué estoy aquí en el mundo? Me postré delante de Él y le dije, Señor, no puedo más. Necesito de ti. Solo de ti, Señor Jesús. Ese viernes que me entregué a Jesucristo, me entrego a Jesucristo, mis hermanos, de una forma que no podía más. Que me desatara de todo, todo, que quería ser libre. Que no podía estar en este mundo dependiendo de todo aquello mundano, sino que quería depender de Cristo Jesús. Para mí fue una nueva conversión ese día, porque al siguiente día fue como que me apareciera nuevamente Jesucristo. Y así como se le apareció a Pedro, a la orilla, fue como que se me apareciera a mí a las 5 de la mañana y me tirara nuevamente por él. Fue como revivir ese retiro, tirarme por él. Tirarme por él y ir por él, porque no podía más, no podía más. Y hoy le doy la gloria a Dios, porque todo lo que ha pasado después de lo que he vivido, después de todo lo que he experimentado, le doy la gloria a Él, porque no puedo vivir sin Él. He diezmado más, mis hermanos, siendo joven he diezmado más, porque la gente lo necesita, hay gente que se ha quedado sin empleo y la gente lo necesita. Y he ido más, he querido predicar más, he querido ir más por Cristo Jesús, porque Él me necesita y por algo yo estoy aquí, porque tengo que ir a convertir más almas, tengo que ir a entregar más almas a Cristo Jesús. Y hoy yo le pregunto a usted, ¿está listo, mi hermano, mi hermana, para ir por Cristo Jesús, para tirarse por Cristo Jesús? Él lo está esperando con los brazos abiertos para desatar toda su inteligencia, desatar todo aquello que no tiene nada que ver con usted y dejárselo todo en las manos de Jesucristo. Yo me he convertido y sé que ustedes también lo pueden hacer. Y sé que así como Dios tiene un plan para mí, lo tiene para cada uno de ustedes. Ánimos, mis hermanos. Que este sea un motor para un nuevo comienzo. Que al día de mañana entreguen todo a Jesucristo y nos dediquemos más a los demás, como lo hicieron los apóstoles, como lo hicieron todas aquellas personas que conocemos, que han servido a Cristo Jesús. Yo quiero que me acompañen y quiero orar por ustedes. Quiero entregar este momento, este día a Jesús. Quiero entregar todo lo que hemos hablado. Señor y Padre nuestro, yo te quiero pedir por tu amado pueblo. Yo te quiero pedir por todos estos corazones que están aquí presentes y por los que no. Yo te quiero pedir por todos estos corazones necesitados, por todos estos corazones, Padre Santo,
que yo sé que hoy vienen a entregarse. Y vienen a entregarse, Padre, porque pueden estar sufriendo de estrés, de todo aquello que los haga sufrir. Se sienten más cargados. Bendito Dios. Se sienten que las cosas no levantan y necesitan de ellos. Padres, enséñales, así como tú me has enseñado a mí, y le has enseñado a muchos más, que sin ti no podemos, Señor. Que por algo estás tú aquí, porque tú hoy, siendo vivo, tú estás hablando por medio de mí. Te quiero pedir por todos aquellos corazones que estén tristes, que estén angustiados, que tengan miedo, para que eches fuera. Y tú, mi hermana y mi hermano, entrégate a Cristo Jesús. Entrégate a Él, que Él te está esperando. También quiero pedir por todas aquellas personas que están enfermas, tanto por COVID como por cáncer, como todo aquello que los lleve a mal. Yo te quiero pedir por cada una de estas personas, para que tú las tomes en este día, para que tú tomes esa enfermedad y la apartes de estos cuerpos tuyos. Pero Señor Jesús, ese es de vivir una prueba y que ese es de ir a dar testimonio de esa prueba, que vivan tu sanación, Señor. Gracias, Padre, gracias, Señor Jesús, por tenernos aquí. Bendito y alabado seas por siempre. Amén y amén. Muy buenas noches, mis hermanos.